Durante esta lectura me di cuenta de que la definición que hoy se tiene sobre la discapacidad es muy diferente a lo que yo en mi historia personal conocía, y que las barreras son de hecho dificultades u obstáculos que son hechos por la interacción. Siempre usualmente se ha tenido esta visión muy biomédica o muy rehabilitadora de tenemos que rehabilitar a la persona con discapacidad para que sea con nosotros, como nosotros, sin tener en cuenta de que la discapacidad lo veo un poco más como un espectro, en el sentido en el que a veces incluso uno puede tener más discapacidad y otras veces menos, más autonomía, menos, pero lo importante de eso mismo es que esa interacción que surge entre las personas es lo que marca esa dificultad u obstáculo. Primordialmente día a día se ve justamente como las personas que tienen cualquier situación de vulnerabilidad, que no necesariamente sea por ejemplo una discapacidad auditiva, que siempre se ha visto la discapacidad como algo muy médico, cuando también hay otras situaciones que tienen que llamarnos la atención por la vulnerabilidad que presentan, como por ejemplo sería la población migrante. Es un ejemplo, no quiere decir que sea toda la población, pero hay mucha otra más, y en el cual las barreras son resaltadas por el contexto social en el que la persona está y que impide la participación y el aprendizaje de las personas con algún tipo de discapacidad. Con ello no podemos ver la diversidad que hay en el mundo, y por el contrario hace que aislemos y dejemos solas a las personas en vez de tener un sentido de cooperación. La primera definición o enfoque que se tuvo sobre la educación inclusiva fue que es un mecanismo para eliminar las prácticas educativas que han generado segregación en aquellos grupos más vulnerables o que tengan alguna situación de riesgo, como podría ser, por ejemplo, personas migrantes, personas que tengan alguna enfermedad como esclerosis múltiple, o que tengan alguna discapacidad no visible, como por ejemplo sería ser una persona sorda o tener algún trastorno del espectro autista. Se critica hoy en día esta definición que se tiene sobre la educación especial y prefiere sustituirse este término por las barreras para el aprendizaje y la participación, debido a que con esta nueva significación sobre la discapacidad es más fácil identificar y minimizar las barreras que limitan a las personas vulnerables a tener educación. Con el concepto de necesidades educativas especiales se asocia bastante a lo que sería la deficiencia o discapacidad, y lo ve de una manera más individualista, sin considerar que la discapacidad es formada a través de las interacciones que se tienen, que tienen las personas. Y se le da esta visión más individualista y que tiene un poquito más un modelo médico de que la persona es el problema, yo tengo que arreglar como los médicos, yo tengo que arreglar el problema que tiene el cuerpo. Mientras que en un modelo más social se ve que hay una diversidad de personas y que la discapacidad se crea por la interacción que existe entre las personas y no por la individualización. Las barreras pueden ser, por ejemplo, según el autor, actitudinales. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo creo y pienso sobre la discapacidad y cómo actúo ante ello? Están también las barreras metodológicas, que son aquellas que le impiden al estudiante o al alumnado eh, trabajar con lo que la mayoría trabaja. Por ejemplo, no hay una. Lo que pasa aquí es que hay una mayor visión de que la competencia es lo mejor en vez de la cooperación. En la metodología se preferiría que haya una cooperación entre todo el alumnado en vez de que se compita por ser el número uno. De esta manera se pueden ver los diferentes talentos y la diversidad que tiene el alumnado, y todos terminan aprendiendo, porque es el punto, que se aprenda, no que se compita. Las organizativas, que hacen referencia a
cómo está organizado la escuela o los lugares educativos, porque no necesariamente son las escuelas, y pues con eso organizarlo de una mejor manera. Y los sociales, que es la familia, los prejuicios que hay de fuera sobre también otras familias en lo que se refiere a la discapacidad. La Dirección General para la Educación Indígena también tiene como su propia descripción de cuáles son las barreras, por ejemplo, las barreras ideológicas, que dicen que la población con, por ejemplo, alguna discapacidad no es capaz de aprender o de tener como una autonomía propia. Las actitudinales, que se refiere a esas actitudes de rechazo o cualquier actitud negativa por parte de los docentes, por parte de la familia, por parte de la sociedad, los directivos, en un alumno con discapacidad. Las pedagógicas, que es que las prácticas pedagógicas que se tienen hoy en día no corresponden con el estilo de aprendizaje que tiene el alumnado, por lo cual es mucho más complicado para una persona con discapacidad aprender. De organización, que son las que ya más o menos mencioné. Hay 3 dimensiones en una escuela inclusiva, como les dije, que se puede dividir en las culturas, las políticas y las prácticas. Las culturas tienen barreras actitudinales. Bueno, las prácticas culturales son aquellas que se tienen en relación con las ideas, creencias, comportamientos y que nos ayudan a actuar o que pueden influir en nuestra manera de actuar. Hay barreras actitudinales, que es la predisposición a responder de cierta manera, y las ideológicas, que es el punto de vista o creencia que yo tengo de la discapacidad. Están las políticas. Las políticas son aquellas formas o aquellas normatividad, legislación que regularizan cómo es que se está cumpliendo la cultura de la inclusión. Y las prácticas, que son las meras, o sea, es qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que se está realizando de una manera más concreta y fija. Y estas son barreras de accesibilidad, que tienen que ver con la infraestructura que puede impedir el acceso en personas con discapacidad, y las didácticas, que como ya lo mencioné, son cómo aprenden. De esta manera es importante tener en cuenta cómo las barreras ayudan a detectar el concepto de barreras ayuda a minimizar cuáles son esas cosas o esas interacciones que no nos permiten ser inclusivos. Y así podemos identificar esos ajustes razonables que necesitamos hacer para que la discapacidad no se vea como los discapacitados como de manera aislada, sino que haya una cultura inclusiva en donde haya una integración de todo el alumnado.